A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos, como siempre lo hemos dicho, es un privilegio de poder llegar y presentarnos delante de cada uno de nuestros amigos y hermanos a través de su programación. Siempre hemos bendecido a nuestro Dios y no queremos nosotros dejar de pasar por alto y tomarlo como una rutina, el hecho de que entendamos y reconozcamos que es un privilegio para nosotros poder llegar delante de cada uno de nuestros hermanos, por cuestión de que no es del que corre ni del que quiere, sino más bien del que Dios tiene misericordia. Él es el que llama y también Él es el que pone los medios, y en esta ocasión nuestro Dios ha puesto los medios para que a través de ello podamos llegar delante de cada uno de nuestros hermanos. En esta ocasión queremos traer ante ustedes en la segunda de Crónicas, en el capítulo 36, un hecho que para este tiempo quedó ya, pues ya está registrado y nosotros podemos leerlo y sacar de ello el provecho que de parte de Dios, podríamos decirlo así, necesitamos para que luego lo apliquemos a nuestras vidas y así también lo consideremos para luego nosotros pues, aprender de ello, ya lo dije, aplicarlo para nuestras vidas y andar con temor y temblor delante de nuestro Dios, porque a través de las expresiones que encontramos en este capítulo 36 de la segunda de Crónicas, podemos mirar juicios de nuestro Dios, y es muy difícil aún para nosotros entender los juicios de nuestro Dios, y nos es difícil aún entender y creer que nuestro Dios maravilloso, nuestro Dios de amor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, que Él mismo nos dice que aprendamos de Él, que Él es lento, Él es sencillo, Él es humilde, nuestro Dios es manso, y a la misma vez miramos nosotros lo que, hasta dónde pudo llegar la tolerancia de nuestro Dios. Y a través de ello podemos mirar entonces que nuestro Dios tiene un límite, su tolerancia tiene un límite para cada uno, pero solamente Él es el que pone los límites para cada uno de nosotros. Y en este caso pues queremos tomar este pasaje de la Escritura para luego nosotros considerar más a fondo, y vuelvo a decirlo, y aprender de ello. En el capítulo 36, en la segunda de Crónicas, en el capítulo 36, vuelvo a decir, versículo 5, nos dice así: Cuando comenzó a reinar Joacín, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo en ojos del Señor su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado con cadenas lo llevó a Babilonia. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los vasos de la casa del Señor, y púsolos en su templo en Babilonia. Lo demás de los hechos de Joacín y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, he aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joachín, su hijo. De 8 años era Joachín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo en ojos del Señor. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió e hízolo llevar a Babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa del Señor, y constituyó a Sedecías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De
y 1 año era Sedecías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo en ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante de Jeremías profeta, que le hablaba de parte de Dios. Rebelóse a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su corazón o su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse al Señor, el Dios de Israel. Y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las gentes y contaminando la casa del Señor, la cual él había santificado en Jerusalén. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo, y que no hubo remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron al fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos deseables. Los que quedaron del cuchillo pasáronlos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Dios por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Decíamos que íbamos a traer a consideración las expresiones que encontramos aquí en la segunda de las Crónicas, en el capítulo 36, y estuvimos leyendo varias expresiones que es importante que de ellas tomemos y aprendamos para luego también nosotros aplicarlas a nuestra propia vida, porque es algo bien importante que entendamos cada uno de nosotros, y esto es de que si nosotros leemos la palabra de nuestro Dios y solamente la leemos como una literatura, o podemos darle la importancia también de decir es palabra de Dios y tomarla como palabra de Dios. Pero si la sacamos fuera del contexto, entonces no seríamos nosotros beneficiarios de lo que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Si nosotros solamente la leemos como palabra de Dios, pero no la aplicamos a nuestra propia vida, entonces también nomás sería palabra de Dios, pero perderíamos nosotros la bendición de aprender, de entender qué es lo que nos quiere decir nuestro Dios con este pasaje bíblico. La palabra de Dios nos dice que lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. Y también nos dice la palabra de nuestro Dios que los santos hombres de Dios escribieron, hablaron, siendo inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros entender de lo que Dios nos quiere decir aquí? Porque la palabra de Dios es palabra presente. La palabra de Dios no es palabra que pasa o pasa de moda, y que lo que hoy se dice o lo que hace años se dijo, para este tiempo ya no se dice. Lo que años atrás se aplicó, para este tiempo ya no se aplica. No, la palabra de Dios es presente también. Entonces tiene su aplicación en todo tiempo. Nunca deja de ser la palabra de Dios. Siempre es presente. O sea, podemos nosotros tomar desde la antigüedad, que no la entendamos o que no podamos nosotros darle una aplicación a nuestro tiempo, no quiere decir que la palabra de Dios no tiene su valor o deja de ser efectiva. Simplemente nosotros
no hemos entendido lo que Dios nos quiere decir con cada pasaje bíblico, aún en la antigüedad, hablando con el pueblo de Israel. Bueno, sea que si no la aplicamos a nuestro tiempo, solamente sería una buena lectura, una historia, algo que podremos decir, un acontecimiento negro en la historia del pueblo judío. Solamente quedaría así. Pero no es solamente historia del pueblo judío. Tenemos que entender que aunque sean reyes, crónicas o Samuel, los profetas que hablaron, no era solamente para escribir historia del pueblo judío, aunque es la historia del pueblo de Israel, los acontecimientos del pueblo de Israel. Este es libro judío, libro que pertenece y Dios les quiso dar al pueblo de Israel esta heredad, porque para ellos se les fue confiado. Ahora que a nosotros los gentiles nos haga juntamente participantes también de las promesas, pero también de los juicios. Y eso es lo que también es importante que entendamos. Así como al pueblo de Israel se le dio promesas en la palabra de nuestro Dios, si eran fieles a nuestro Dios, también los juicios que hay para el pueblo de Israel, si quebrantaban lo que Dios estableció para ellos, tanto las bendiciones como las maldiciones, también son para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios entre los gentiles. Pero siendo este pueblo, este libro judío, porque Dios quiso hacerlo, no porque ellos lo escogieron ni lo eligieron, ni porque sean una raza superior, ni mucho mejor que nosotros. No, simplemente por la elección. Se distingue el judío por la elección. Es todo solamente. Y pues de a tiro no es nada. El que los eligió fue nuestro Dios. Entonces es un pueblo privilegiado, pero ha tenido que pagar un precio bastante fuerte, bastante duro por ser elegido. Desde la antigüedad hasta el tiempo presente, el pueblo judío ha sufrido el menosprecio de las masas. Desde la aniquilación de los 6 millones de judíos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, hasta este tiempo ha seguido sufriendo el desprecio y el aborrecimiento del mundo. Aún para el tiempo que estamos presentes, en este tiempo presente, hemos mirado cómo en estos días aún la Unión Europea, cómo es que sacó fuera de la lista a un grupo terrorista llamado Hamas, los Hamas han hecho un sinnúmero de actos de terrorismo en contra del pueblo judío. Pero sin embargo la Unión Europea en estos días lo descartaron, no sacándolo de la lista negra. En lo cual implica esto que el pueblo de Israel está exagerando, que el pueblo de Israel no es cierto que han estado sufriendo a manos de este grupo, como lo han estado diciendo. Es una locura, una demencia lo que aconteció en estos días en la Unión Europea. Pero regresando al tema que nos ocupamos en esta ocasión. Vimos la historia de los últimos reyes entre el pueblo de Israel. Y entre los últimos reyes del pueblo de Israel se distingue un profeta, y es el profeta Jeremías. Este profeta es considerado como el profeta de lágrimas, el profeta que habló al pueblo de Israel, habló al pueblo de Israel y habló al pueblo de Israel aún en contra de su voluntad. Y aún se conoce aún como el profeta llorón, porque fue el profeta que Dios usó no para traer juicio al pueblo de Israel o reprensión, como lo miramos por medio de Elías, el profeta, sino más bien rogó el Señor, suplicó al pueblo por conducto de Jeremías que cambiasen sus caminos, que cambiasen sus maneras de vivir. Pero sin embargo miramos en los últimos reyes que estuvieron en el pueblo de Israel, cada uno de ellos nos dice que hicieron lo malo delante de los ojos de nuestro Dios. Y aún miramos en el versículo 9 a Joaquín, o Joachín, como algunos pueden leerlo.
Dice que de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. O sea, no duró mucho su reinado, y de a tiro muy pequeño. Pero sin embargo, este rey de 8 años, nos dice la Escritura, que hizo lo malo en ojos del Señor. Y alguien puede decir, ¿cómo es que alguien de 8 años puede hacer lo malo ante los ojos de nuestro Dios? Para este tiempo en el que estamos viviendo nosotros, podemos mirar jovencitos, niños, ya no de 8, de 6, 7, 8 años, con actitudes pésimas, que son completamente, poderlo decirlo así, ¿verdad? Pues no aprobados por su edad, sino por el nivel de malicia que está en sus mentes, en sus corazones. Y por lo tanto nos dice que solamente hacían lo malo delante de nuestro Dios. O aún Joacín, que comenzó a reinar también a una edad joven. No comenzó a reinar siendo un niño, pero aún en su juventud. Pero aún nos dice que no más hacía lo malo, sino que una descripción más de él. Dice que las abominaciones que hizo, solamente cometía que aún abominaciones. Y el último profeta, en el cual también nos menciona que comenzó en su edad joven, de 20 años, de 21 años, Sedecías, pero también hizo lo malo en los ojos del Señor nuestro Dios. Y nos dice la Escritura que no se humilló delante de Jeremías profeta, que le hablaba de parte de nuestro Dios. Ahora, hay dos cosas bien importantes que quiero señalar en lo que acabamos de leer. Es el conocer, la voz de Dios por medio del profeta de Dios. Porque el profeta de Dios no va a hablar a lo que el hombre o la mujer necesitan que oigan para ser liberados del juicio que viene sobre ellos. El profeta de Dios, el hombre de Dios, siempre va a estar reprendiendo la mala conducta del pueblo. El profeta de Dios, el hombre de Dios, nunca va a ir conforme ni de acuerdo, no importa que sea rey, o tenga amistad, sea familiar, sea quien sea, nunca va a estar de acuerdo con seguir la corriente de aquellos en los cuales están quebrantando los estatutos del Señor nuestro Dios. Y Jeremías, ¿qué fue lo que hizo? No fue aceptado, porque no hablaba palabra de sí mismo, sino que era palabra de Dios. Era palabra de Dios. Sin embargo, el pueblo no pudo entender, porque no solamente era el rey el que había cometido ya abominaciones, sino que aún también el mismo pueblo, el pueblo de Israel, llegó al grado de que se rebeló en contra de nuestro Dios por sus maldades, por sus acciones. Y miramos aquí que la mano de nuestro Dios cayó en juicio sobre Jerusalén, la ciudad de la cual Él escogió, la ciudad del gran rey, la ciudad en la cual conquistó el hombre que era conforme a su corazón, o sea, el rey David, la ciudad en la cual escogió para sentar ahí aún su templo. Pero ni Jerusalén ni su templo valieron más que la rebeldía cochina del pueblo. La rebeldía del pueblo, el pecado del pueblo es tan abominable ante nuestro Dios que no perdonó el templo, ni la ciudad, ni los muros por causa de la rebeldía del pueblo. El templo fue quemado, la ciudad fue destruida, y no era cualquier templo, era el templo en el cual en su edificación dice que la gloria de Dios cayó tan fuerte en el templo que ni los que estaban presidiendo en el templo dejaron su obra, porque la presencia de Dios era inmensa.
No cesaban los sacrificios, y aún entre las oraciones y las oraciones de Salomón, hacía oraciones diciendo: he aquí que ni los cielos de los cielos pueden contenerte, mucho menos esta casa que yo te he edificado. Pero luego añadió diciendo: sépase pues, oh Dios, que donde quiera, cualquier lugar que estuviese un miembro de la raza judía, extendiese su mirada hacia Jerusalén, hacia el templo, donde quiera que esté, por el hecho de mirar hacia tu santo templo, fuese escuchada su oración. No era cualquier templo, pero sin embargo la rebeldía del pueblo llegó a una escala que el templo tuvo que ser quemado, que la ciudad de Jerusalén tuvo que ser destruida por causa de la rebeldía del pueblo. Entonces podemos sacar un balance de qué tan abominable es ante nuestro Dios el pecado de su pueblo. Ahora, miramos esto en lo que es el pueblo de Israel, al grado de que podemos decir, en el pueblo de Israel Dios mostró su terribilidad con Egipto, mostró su terribilidad con Faraón, pero podemos nosotros también mirar que demostró su amor para con el pueblo de Israel, sacándolo de la tierra de esclavitud. Podemos mirar su tolerancia de nuestro Dios con el pueblo de Israel, y aún la paciencia que tuvo, lo miramos personificada en el caudillo de Israel, o sea, Moisés, en su líder. Pero aún y el pueblo pensaba que Dios iba a tener que destruir el templo por causa de su rebeldía. La gloria del pueblo, la gloria de Jerusalén, donde la gloria del Dios de los dioses, nuestro Dios, se manifestaba cuando se imaginaba el pueblo que iba a ser destruida. Y fue destruido el templo y fue destruido Jerusalén. ¿Qué podemos decir? Que el pueblo de Israel, el pueblo, la raza judía, los hijos de Dios, valemos más que el templo y que Jerusalén. Porque la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén era ¿para qué? Para que el pueblo dejase de gloriarse en Jerusalén y gloriarse en el templo, y querer confiar y pensar que por causa del templo Dios no iba a traer destrucción sobre ellos, que por causa de Jerusalén no iba a traer destrucción sobre ellos. Trajo destrucción, porque nos muestra que más valemos nosotros que el templo, que demostró que más valía el pueblo, la gente, sus escogidos, más que el templo y más que Jerusalén. En este tiempo en el cual nosotros vivimos, en el tiempo en el cual como iglesia tenemos también que entender, aunque conocemos a nuestro Señor Jesús como el hombre, el vaso experimentado en quebrantamiento, el que nos recibe y nos muestra todo su amor, tenemos que entender también de que así como azotó al pueblo de Israel, va a azotar a la iglesia, más en este tiempo, en tiempos del fin de la era de la gracia, donde la rebeldía del pueblo, de los reyes y de los representantes de Dios en la tierra, que se autodenominan a sí mismos como líderes, han llegado ¿a qué? A no humillarse delante de nuestro Dios, a rechazar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así como fue rechazado Jeremías, van a seguir siendo rechazados todos los Jeremías que hablen, que declaren el pecado que existe en Jerusalén. Igualmente, así como en Jerusalén, en este tiempo, todos los Jeremías que hablen el pecado y la rebeldía que hay en la iglesia no van a ser aceptados. Y por causa de los bienes que hay, de los templos bonitos, de los buenos músicos, templos arreglados, bien presentables,
todo ello no vale más que nosotros como hijos de Dios. Y Dios va a traer azote a su iglesia en estas partes del mundo. ¿Para qué? Para purificarnos, limpiarnos, porque lo único que Dios ha usado para limpiar su pueblo es la aflicción, es el martirio, es el dolor. Así como al pueblo de Israel, también en este tiempo viene azote de parte de nuestro Dios a estas partes del mundo, a los que se llaman cristianos. Que Dios nos ayude y nos guarde. ¿Para qué? Para no esperar que venga el azote, sino aprender desde ahorita a caminar en temor y temblor delante de nuestro Dios. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.